cosas del amor, son cosas de... Tiraron una alerta y era mi papá y empezó, no, que me vienen persiguiendo y que me vienen tirando. Lo que estás a punto de ver no es solo la historia de un cantante famoso, es el retrato crudo de un destino marcado por el éxito, la traición y la tragedia. Hoy te contamos la vida y muerte de Sergio Vega, el Chaca, el hombre que lo tuvo todo y lo perdió en un instante. Pero esta vez, lo escucharás como nunca antes, porque su hijo, Sergio Vega Jr., rompe el silencio y confiesa todo, lo que vivió, lo que sufrió y lo que muy pocos se atreven a decir. ¿Fue realmente una casualidad su muerte? ¿O alguien lo quería fuera del mapa? Quédate hasta el final, porque las verdades que vas a escuchar duelen más que cualquier corrido. Mire, mi papá siempre fue un hombre trabajador. Un tiempo fue campesino, desde niño me contaba cómo lo enseñaron a sembrar, pero lo que de verdad le movía el alma era la música. Me decía que empezó tocando la batería con cacharros viejos, latas, ollas, lo que encontrara. Sus primeros pasos los dio allá en Phoenix, Arizona, tocando en bares junto a mis tíos. Fueron tiempos duros, pero llenos de sueños. Recuerdo que me decía, nosotros empezamos robándole los instrumentos a los tíos. Mi tío Manuel, que en paz descanse, tenía un acordeón de botones, y cuando lo veían distraído, se lo llevaban para practicar. Así fue como nació el amor de los Vega por la música. Mis tíos Ramón y Jesús fueron los primeros en meterse de lleno, formaron los Naranjeros de Hermosillo, y luego decidieron probar suerte en Estados Unidos. Fue entonces que a mi tío Chuy le llegó la oportunidad de entrar a los Cadetes de Linares. Esa experiencia los marcó. Después formaron el grupo Los Hermanos Vega, y mi papá, con apenas 20 años, se unió desde Phoenix con una ilusión tremenda. Él siempre fue entonado, con un carisma especial. Aunque decía que Ramón era el que sabía más de música, porque aprendió a tocar el bajo sexto y se graduó como profesor de música y matemáticas. Pero mi papá tenía algo único, esa fuerza para conectar con la gente. En 1984, regresaron a México. Aunque la radio no les daba espacio, los músicos ya sabían quiénes eran. Incluso recibieron propuestas de grupos grandes como Los Invasores de Nuevo León. Pero mi papá tenía otro sueño, volver a Estados Unidos y armar su propia agrupación. Ahí se separaron. Fue una decisión difícil para él, muy triste. Ramón siguió con el grupo y trajo a otros hermanos. A mi papá lo reemplazaron con mi tío Cornelio, pero él no se quedó quieto. Fundó Los Reyes del Norte, aunque ese nombre ya lo habían usado otros. Así que decidió reinventarse, y fue entonces cuando nació Sergio Vega y sus Chacas del Norte. Decía que, Saca, venía de un guerrero africano, porque él se sentía un líder en la música norteña. Y la verdad es que lo fue. Canciones como Pase y Pase, Piel de Ángel, Dueño de Ti o Cosas del Amor marcaron una época. Su primer disco independiente llamó la atención de las disqueras y fue ahí cuando empezó a despegar de verdad. Pero no todo fue color de rosa. Mi papá cayó en las drogas. Él mismo me contó que eso lo alejó del grupo, que estuvo fuera desde 2001 hasta 2003. Incluso le negaron la tarjeta verde en Estados Unidos por eso, a pesar de que estaba casado y tenía su familia. Tocó fondo. Recuerdo que me hablaba de una presentación en la que se sintió tan mal que pensó que se moría, la presión se le fue al cielo. Pero gracias a Dios salió adelante. Buscó ayuda y dejó todo eso atrás. Volvió con todo, con un disco nuevo, Me Gusta Estar Contigo. Pero el golpe más duro que vivió fue la muerte de mi tío Ramón en 2005. Iba a tocar para el gobernador del estado cuando tuvo un accidente automovilístico. Eso lo marcó para siempre. Yo vi a mi papá apagarse un poco después de eso, aunque siguió sonriendo para su público. Siempre decía que la música era su manera de seguir adelante. A mi papá no lo mató solo una bala, lo mató también el miedo que cargaba, las señales que venían tiempo atrás, y que nadie quiso ver. Muchos dicen que fue por no llevar el cinturón de seguridad, pero yo sé que eso fue solo el final de una historia que venía escrita desde hace rato. Desde pequeños, en mi familia el escándalo era normal. Los Vega nacimos haciendo ruido, cantando, gritando, tocando instrumentos. Así que cuando la fama le llegó a mi papá, no fue una sorpresa para nadie. Lo que sí fue inesperado fue lo rápido que subió, y lo oscuro que se volvió todo cuando llegó tan alto. Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñas camino 4 noches y días. Mi papá llegó a cantar con gigantes, Joan Sebastián, El Recodo, los Tigres del Norte, lo admiraban, lo respetaban, lo buscaban.
En 2006 ganó premios Billboard, en 2007 rompió todo con Dueño de Ti, estaba en la cima. Pero algo cambió. Un día, en pleno concierto en Monterrey, entraron unos uniformados, se llevaron a varios del público. Decían que había gente vinculada al narco entre los asistentes. Ahí empezó todo. Después de eso, cuando fue a ver a mi abuela en el pueblo, desayunó con ella y con mi tío Carlos. Me lo contó después mi familia. Ese día les dijo algo que se nos quedó clavado: siento que ya me toca. Si algo me pasa, no busquen venganza, solo cuídense. ¿Tú sabes lo que es vivir con ese presentimiento y aún así subirte a un escenario a hacer cantar a miles? Eso hacía mi papá. Hasta esa noche. Iba rumbo a una presentación en Angostura. Todo listo, todo montado. Subió a su Cadillac rojo con su asistente, Sergio Montiel. Salieron a la carretera. Mientras tanto, su manager Ana Luisa cenaba en Monterrey. Suena el teléfono. Era mi papá. Me vienen siguiendo. Ella se rió. Pensó que era una de sus bromas, como siempre. Pero no era un chiste. Ana, no estoy jugando. Le gritó. Y después, el silencio. Esa llamada fue lo último que supimos de él con vida. Lo emboscaron. Lo asesinaron. Y aunque la versión oficial diga que fue por no llevar cinturón, nosotros sabemos que fue algo más. Esa noche me quedé esperando su mensaje. Y esa noche entendí que el precio de ser el Chaca era mucho más alto de lo que cualquiera imaginaba. Yo recuerdo esa noche como si fuera hoy. Me empecé a mover, desesperado, le marqué. Y fue ahí cuando escuché a mi papá gritar. No eran gritos normales, eran de miedo, de urgencia. Estaba totalmente nervioso, alterado. Le gritaba a Ana, su manager, que lo estaban siguiendo. Ella al principio pensó que era una de sus bromas, pero cuando le gritó con esa voz quebrada, entendió que era real. Ana trató de conseguir ayuda como pudo. Empezó a llamar a personas que estaban en el baile, en el evento, pidiéndoles que hicieran algo, que lo buscaran, que avisaran. Pero nadie pudo hacer nada. Y es lo peor que te puede pasar, saber que algo terrible viene y no tener cómo detenerlo. Mi papá ya lo había presentido. Se lo había dicho a mi abuela y a mi tío Carlos, que sentía que algo se acercaba, que si le pasaba algo, no buscáramos venganza. Y ese presentimiento se volvió realidad el 26 de junio de 2010. Casi llegando a la caseta de San Miguel, Sinaloa, lo interceptaron. No hubo tiempo de nada, murió al instante. Yo todavía no lo podía creer. Estaba afuera de la agencia funeraria La Esperanza, en Ciudad Obregón, viendo entrar el cuerpo de mi papá. Y lo único que pasaba por mi mente era, ¿por qué? Si él no tenía problemas con nadie. Nunca le gustó andar con seguridad armada, ni escoltas. Íbamos solos. A veces un par de asistentes para calmar a las fans, pero nada más. Mi papá confiaba en su gente, en su tierra, en su público. La verdad, nunca nos habló de amenazas. Nunca dijo que temiera por su vida. Y eso lo hizo aún más duro. Porque nadie se lo esperaba. Nadie. Ana, su manager, nos dijo después que tenía una sorpresa preparada. Un regalo para sus seguidores. Estaba por lanzar un nuevo disco, Millonario de Amor. Ese disco nunca vio la luz. Ese año estaba lleno de sueños para él. Queríamos volver a Estados Unidos, relanzar su música allá, abrir nuevas puertas. Pero ese año, que creímos que sería el mejor de su carrera, terminó siendo el año en que se fue al cielo. De una casita que tengo más abajo, ya vuélvete a mis brazos y acalma mi locura. Ese era su año, pero no sabíamos que no era para brillar aquí, sino allá arriba. Fue lo último que dijo Ana cuando nos abrazó a todos, llorando. Pocos lo saben, pero días antes de que todo pasara, mi papá aún tenía planes, aún tenía música en la garganta. Alcanzó a grabar un tema junto a Capaz de la Sierra. Se llama Ni se te ocurra. Y cuando escucho esa canción, es como si me hablara desde donde esté. Porque esa voz aún tenía mucho que decir. Y aunque se fue, nos dejó eso como despedida. Una despedida que no sabíamos que era final. Su carrera no fue suerte, fue historia escrita a pulmón. Álbum tras álbum, lo fue construyendo todo. Dueño de Ti, Millones de Besos, Contaré con tu piel, Ojitos Negros, ¿Quién es usted? Cada disco tenía pedazos de su vida. Pedazos de nosotros. Pero si algo siempre admiré de mi papá, es que nunca dejó que la fama se le subiera. Cuando quería volver a ser simplemente Sergio, se escapaba al rancho. Se bajaba del escenario, se quitaba el sombrero,
y volvía a ser ese hijo que ayudaba a los hermanos a cargar pacas y a ensillar bestias para andar por la sierra. Él decía, aquí vengo a cargar pilas, a que se me baje el estrellismo. Y lo cumplía. Tenía los pies en la tierra, el corazón en la música y el alma con su gente. Nunca se olvidó de dónde venía. Ayudaba a su comunidad en silencio, sin cámaras, sin aplausos. Apoyaba a quien podía, porque recordaba bien lo que era no tener nada. Y por eso su público lo amaba, porque lo sentían real. Porque no solo cantaba corridos, los vivía. Y porque cada vez que subía a un escenario, les hablaba directo al corazón. Hoy, cada vez que escucho su música, siento que sigue aquí. Porque los verdaderos ídolos no mueren, solo cambian de escenario. Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche. Y cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos... En 2010, nadie sonaba más fuerte que mi papá. Era el artista del momento. La radio lo repetía a todas horas, los programas de televisión lo querían en cada escenario, y la gente lo coreaba como si fueran himnos. Pero detrás de ese hombre sonriente con botas, sombrero y mirada firme, había una historia que pocos conocían. Una historia de lucha, de excesos, de amor y de muchas sombras. Mi papá vivió rápido. Amó con intensidad. Se equivocó, sí, pero también lo dio todo. Se hablaba de que tuvo hasta 18 hijos con distintas mujeres. Y aunque algunos lo juzgaron por eso, yo siempre supe que para él, cada uno de nosotros fue una chispa que lo mantenía en pie. No siempre pudo estar presente. No siempre fue fácil, pero jamás dejó de cumplir como padre. Algunos de mis hermanos aún siguen en el anonimato. Otros, como yo, decidimos seguir su camino en la música. Porque lo llevamos en la sangre. Porque eso también es herencia. Después de su muerte, 5 de nosotros fuimos registrados para recibir parte de las regalías. Y aunque muchos solo ven los millones, nosotros sabemos lo que cuestan, son lágrimas convertidas en acordes, noches sin dormir, giras eternas y un vacío que ningún cheque llena. Hoy, más de una década después, mi papá sigue sonando. Sigue llenando estadios, aunque sea en voz de otros que lo homenajean. Sigue enamorando corazones, aunque ya no esté para cantarles en persona. Se fue con 40 años, justo cuando su carrera iba a romper todas las barreras. Pero lo que dejó no cabe en ningún número ni en ninguna nota, porque el Saka no fue solo un cantante, fue una tormenta, una leyenda, y una historia que aún se sigue escribiendo cada vez que alguien le da play a su música. Dicen que uno muere de verdad cuando lo olvidan, pero a mi papá no lo han podido borrar, y no lo harán. Porque su voz, sus letras y todo lo que representó siguen vivos en nosotros, en sus hijos, en sus hermanos, en los fans que aún lo cantan como si estuviera de gira. Cada vez que suena Necesito Dueña, cuando el sol salga al revés o Millonario de Amor, es como si el Chaka volviera por unos minutos. Como si bajara del cielo, agarrara el micrófono, y nos volviera a enamorar con una sola estrofa. Yo lo sigo sintiendo en cada nota, en cada historia que la gente me cuenta de él. Porque mi papá no fue perfecto, pero dejó más virtudes que errores. Y eso no se olvida. Ahora te toca a ti, cuéntame, ¿qué canción de mi padre es la que más te marcó? ¿Qué recuerdo guardas de Sergio Vega? Los voy a estar leyendo, porque esta historia la construimos juntos. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo de esta historia también es tuya. Así que suscríbete, dale a la campanita y comparte este video con quien aún cree que las leyendas nunca mueren. Porque mientras ustedes lo sigan cantando, el Chaka sigue vivo.